al doctor Federico Acharta, que está con nosotros. Vos sabés que me sorprendió cuando me decías anoche, y esto fuera de tu profesión, me decías 11 años que vivo en Pellegrini. Digo, 11 años, ¿es así? Hace 11 años que tengo domicilio en la comuna de Carlos Pellegrini. Vivir, en realidad sí, vivimos con mi esposa desde hace 11 años acá, desde que remodelamos un poco la casa de la familia de ella, y yo estaba el 80% del tiempo viviendo en Rosario, porque entre las guardias, entre las urgencias, yo además de terapia intensiva, casi el mismo tiempo de desarrollo tuvo mi trabajo como coordinador clínico en la parte de trasplante renal, renopancreático y cardíaco. No era mucho el tiempo que pasaba acá en Carlos Pellegrini, pero ya estaba domiciliado acá y siempre quería que este sea mi lugar de mayor estadía. No siempre lo lograba debido a que urgencias, trasplantes, y siempre una otra situación no me dejaban venir. No es ser chusma, digo, simplemente en un pueblo como el nuestro, donde nos conocemos todos y donde frecuentamos casi los mismos lugares, el rostro del doctor Acharta no es de los más observados, de los más vistos. Tampoco calculo que habré pasado ya mi época de ser muy salidor, ¿no? En mi adolescencia ya pasó bastante y salía bastante, vamos a decirlo, de adolescente. Sí, soy bastante hogareño, y lo poco que estaba, como los médicos de terapia intensiva, estamos siempre en la calle, para decirlo de alguna manera. Siempre estamos muy cerca del paciente, es muy raro poder hacer medicina crítica desde lejos, es bastante difícil. Es por eso que cuando uno está en su casa, disfruta su casa. Exactamente. Cristian, te quiero sumar también al... Primero, buenas noches y gracias por el tiempo, porque está bueno que lo comente siempre un profesional y que está trabajando. Bueno, después vas a hablar un poco de los hisopados del departamento San Martín. La semana pasada habló el señor de Los Cardos, que tuvo este caso de no positivo, si podemos decirlo así, falso positivo, como se dice en la noticia. No sé si está bien, después me va a corregir el doctor. La sensación que tiene él, vos marcaste mucho lo humano, la psicosis que se genera, que puede generarse en un pueblo, si hay un caso, bien, que no estamos exentos y si pasa no va a ser nada de otro mundo, pero bueno, ¿cómo se maneja eso? Porque seguramente lo debes hablar mucho con tus pacientes o con la gente que tenés alrededor, ¿no? Sí, lo de Los Cardos fue lamentablemente ni siquiera se le puede llamar paciente, porque en realidad fue una persona que se hizo un estudio para detectar si estaba enfermo de coronavirus, porque tenía que viajar fuera de la provincia y según las nuevas normativas lo necesitaba, y ahí hay que decir que el estudio puede tener diferentes formas de interpretarse de acuerdo a cada profesional. Yo, desde mi punto de vista, lo interpreto como un falso positivo. Está descrito en la literatura, entre el 1 y el 2% de los análisis que vos hagas para detectar COVID pueden falsamente, por múltiples razones técnicas y metodológicas, dar falsamente positivo. Es decir, la persona le dicen que tiene coronavirus, pero en realidad no tiene coronavirus. ¿Por qué yo considero que él es un falso negativo y no un portador asintomático? Porque eso sería la otra. Existen también los pacientes que son portadores asintomáticos, que se hacen el análisis de coronavirus, le da positivo, pero no están enfermos, no tienen fiebre, no sienten ningún problema. Para mí, él no es o no fue un portador asintomático, y te digo, esto es una opinión médica, profesional, personal, que puede o no ser compartida por muchos o pocos de mis colegas, porque está demostrado, y es más, hace 2 o 3 días en JAMA, en la revista de la Asociación Médica Norteamericana, un estudio hecho en Asia, si no te quiero mentir, pero creo que era en Corea, demostró que tanto en pacientes
presintomático, es decir, 3 días antes de empezar con los síntomas. Ellos agarraron en una zona de Corea una gran población y le hicieron test a todos. Es de esos todos, que eran 303, si no me equivoco, algunos se enfermaron, otros nunca se enfermaron, y hubo otros que desarrollaron síntomas importantes. Todos demostraron más o menos la misma cantidad de virus y la misma capacidad de contagio. Claro. Entonces, por eso es que yo considero que este individuo de Los Cardos, porque no es paciente, porque nunca estuvo enfermo, no fue un portador asintomático, porque si no tendríamos todo un reguero de contagiados entre todos los lugares donde él estuvo. Claro. Y nosotros no, por suerte, no hemos tenido un brote importante en la zona, y él, por su actividad, había estado en varios lugares, como cualquiera de nosotros, se mueven por necesidades laborales. Es por eso que yo considero que fue un falso positivo, como se le dice, y no lo que se podría llamar un portador asintomático, que sería la otra probabilidad. Federico, ¿y el asintomático contagia de la misma manera que aquel que tiene síntomas? Justamente ese trabajo que salió hace 2 o 3 días en el JAMA dice que la capacidad de contagio y la carga viral a nivel de la naso y orofaringe, que son la parte de atrás de la nariz y de la boca, que es donde nosotros portamos el virus, y cuando hablamos, cuando tosemos, cuando nos alimentamos, perdón, contaminamos y de esa manera contagiamos. Claro. La carga viral es muy muy parecida, es igual, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los portadores asintomáticos, los enfermos. Es por eso que si él, en mi modo de verlo, hubiese sido un portador asintomático, muchos de sus contactos tendrían que haberse enfermado, o tendrían que haber desarrollado la enfermedad, o tendrían que tener síntomas. Federico, contale al oyente, porque seguramente escuchó mucho, le entró mucho al oído esto de hisopado. ¿Cómo se hace el hisopado? El hisopado es en este momento la técnica más empleada y por lejos más adecuada para el estudio de la presencia en un individuo de coronavirus, que puede estar causándole una serie de síntomas, es decir, estar cursando una enfermedad por coronavirus, como puede ser que no tenga síntomas todavía y uno lo agarra en forma preventiva, como se lee por ahí en los diarios que hicieron en ciertos barrios de Buenos Aires para intentar mapear epidemiológicamente la situación. Claro. El hisopado es, tal cual lo describe el nombre, el hisopo que uno conoce de la farmacia, que yo no lo utilizo personalmente, pero por ahí se coloca en la oreja, que es un palito con un... Sí. Con la finalización con un taponcito de algodón. Esto es exactamente lo mismo, nada más que en vez de algodón es un material llamado dacrón muy muy específico, un tejido sintético muy específico, en el cual el virus se pega mucho más fácil, para decirlo en forma más fácil. Eso es mucho más fino y mucho más largo que los hisopos que ustedes conocen de farmacia de uso normal. Claro. Eso se introduce por la base de la nariz, se recorre el piso de la nariz y se va hasta el fondo de la nariz para hisopar el fondo de la nasofaringe, que es la parte de atrás de la nariz y la parte de arriba de nuestra boca. Y en este momento la provincia, por un tema de seguridad, también asocia un hisopado orofaringeo, que eso es como cuando vos vas a ver si los nenes chiquitos tienen estreptococo en la garganta, que le hacen un hisopadito en el fondo de la garganta, a nivel de las amígdalas. Esto es exactamente lo mismo, nada más que con un hisopo diferente de otro material. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la concentración de virus es habitualmente 10.000 veces superior en la nasofaringe que en la orofaringe. Claro, ahora son dos hisopados en el mismo momento. Y te lo hago rápido, no te dejo que me pegues y me voy. Es un procedimiento no doloroso,
No, molesto pero no doloroso. Yo me lo hice yo solo 21 días atrás y realmente me lo pude hacer yo sin problema. No es agradable, vamos a decirlo, pero no es doloroso, y te lo puedo decir realmente porque lo viví y me tuve que someter a eso, porque haciendo lo que hago tuve un par de días de dolor de garganta y un par de registros subfebriles, y por seguridad decidimos hacerlo. Federico, y eso, ese material, lo haces y a partir de ahí va a parar se manda a un laboratorio. El hisopado se realiza, se coloca en una caja de Tergopol, que en este momento aprovecho tu audiencia para ver si me ayudan, porque tenemos serias dificultades en conseguir cajas de Tergopol para el envío de la muestra, porque hay que enviarlo en una caja termoaislante, que obviamente hay materiales mucho mejores que el Tergopol como termoaislante, pero desde el punto de vista de costos, el Tergopol obviamente es lo más lógico. En esas cajas de Tergopol, que hay un par de farmacias acá que realmente me están ayudando muchísimo, la gente acá me ha ayudado mucho, pero igualmente son muchas las cajas de Tergopol que uso, porque hago el hisopado, lo coloco en un tubo, como un tubo de ensayo, para que vos te des una idea, que tiene un tapón totalmente hermético. Eso lo coloco en un segundo recipiente hermético, que por temas de comodidad y de stock, nosotros ese segundo recipiente hermético lo hacemos dentro de bolsas Ziploc, que son las típicas bolsas con cierre hermético, perdón la propaganda y el nombre, pero son las bolsas que todos conocemos de ese tipo, y eso se mete en una caja de Tergopol y rápidamente, no hay problema, se mete con algunos aislantes térmicos, y eso no hay problema, puede durar entre 2 y 24 horas sin ningún inconveniente, y la sensibilidad de la técnica para detectar coronavirus no va a tener ningún problema. ¿Es una sola muestra por paciente o van 2 muestras, digo? El hisopado que se hace a través de la nariz y el hisopado que se hace a través de la garganta se colocan en el mismo tubo, ese tubo se sella, se mete en la caja de Tergopol, y cada zanco de cada localidad que requiere el hisopado intenta coordinar con el resto de los zancos del departamento cómo hacemos llegar las muestras del día o de las últimas 24 horas lo más rápido posible al centro de procesamiento, que en este momento está haciendo el CEMAR. Por suerte se empezó haciendo todo en el Malbrán, y yo los primeros coronavirus que tuve, los tuve en Rosario, con mis pacientes allá en Rosario, y el Malbrán llegó a tardar 8 días en hacer, porque pobre, o sea, el Malbrán no era que estaba trabajando mal, era el único centro de todo el país que procesaba muestras. ¿Y hoy el CEMAR está desbordado o no? Y no, el CEMAR realmente está trabajando, creo que, y también lo digo en forma totalmente desinteresada, porque conozco poco y nadie del CEMAR, pero realmente estamos en un promedio de 24 o 36 horas y ya están enviando los resultados, que yo creo que te pongan un estudio de este tipo, que se hace en forma tan delicada, y en menos de 48 horas estamos teniendo los resultados, bueno, me parece es un tiempo lógico. Son tiempos más que lógicos. Federico, y al CEMAR van a parar los hisopados que son de carácter público, y a laboratorios de Rosario van a parar los privados, ¿es así? Sí, tanto la Nación como la provincia emite lo que se llaman criterios para hisopados, que en un principio eran criterios muy restringidos por lo que fue de público conocimiento, que era la falta de reactivos y de hisopos para realizar el estudio. Entonces siempre la Nación y la provincia siempre se adosó a los criterios de la Nación. Había criterios para los cuales vos necesitabas que el paciente presente una serie de síntomas, y eso tenía indicación de hisopar. Entonces, si vos cumplías los criterios de la provincia, te hisopabas en forma 100% gratuita, y toda la logística, movilización y todo corre por cuenta de la provincia y por cuenta de la coordinación y estructuración de los zancos de la región y de cada región. Claro. Cuando entran en juego otras causas, fábricas que reabren,
en este momento muchos pacientes gerontológicos que tienen que entrar a un geriátrico y es obligatorio. Y que por protocolo se los exigen, vos te pones a fijar y no cumplen los criterios solicitados por la nación o por la provincia para hisoparlos. En otro caso, también hay mucha gente que quiere saber, se siente mal y quiere saber si tiene coronavirus. Claro. Para esa gente, los laboratorios, yo conozco de Rosario, en Rosario hay 3 laboratorios que hacen la misma reacción PCR en real time, que hacen la misma reacción química para hacer el diagnóstico, y en esos casos lo haces en forma privada, no necesitas cumplir ningún requisito. Pasas por esos laboratorios directamente. Pasas por esos laboratorios, y acá en la región hay varios laboratorios que derivan la muestra de la misma manera que los zancos la derivan al CEMAR. Claro. Los laboratorios la derivan a estos laboratorios más importantes de Rosario, que hacen exactamente el mismo estudio para el diagnóstico de coronavirus. Claro, ¿cuánto vale un hisopado particular hoy? ¿6.000 pesos? Depende del laboratorio. Realmente yo, por mis años de trabajo allá en Rosario, me hice muy amigo de mucha gente del laboratorio que trabaja asociado al grupo. En realidad son las bioquímicas que manejan los laboratorios las que manejan los precios actualizados. Sí. Pero en realidad deben estar entre 6 y 8.000 pesos de acuerdo a la distancia, a quién realiza el hisopado. El hisopado se tiene que realizar, por más que el paciente esté sano, lo tenés que realizar con todo el material descartable y con todos los cuidados como si el paciente estuviese enfermo. Por lo tanto, hay un gasto de material descartable bastante alto y hay toda una logística de movilización que hacen que pueda variar un poco de laboratorio en laboratorio. Claro. Pero sí debe estar en el rango que vos decís, 6.000, 7.000 pesos. Federico, ¿a vos te convoca cada zanco, digo, acá en el departamento San Martín? Cuando yo llegué, me sale Nico, pero es el doctor Nicolás Lepor, el director del Zanco. A los pocos días de haber llegado, digo esto porque yo vine realmente y efectivamente acá en forma ininterrumpida los primeros días de abril. A los pocos días de haber llegado, el doctor Lepore me preguntó si yo, que ya venía haciendo muchísimos hisopados y manejando mucho este tema en el sector privado en Rosario, si yo podía aceptar una propuesta de el Hospital de San Jorge, que como hospital más grande del departamento y que funciona como hospital cabecera, tengo entendido, sí, en cuanto al organigrama cabecera, público, cabecera regional, sí. Exactamente. Necesitaban alguien que haga los hisopados, porque si no se formaban cúmulos de gente esperando hisoparse, que realmente eran focos infectantes peligrosos para cualquier hospital o para cualquier sala de espera. Exacto. Por eso me llamaron, fui a hablar con los directores, realmente excelente relación con los directores del hospital de allá de San Jorge, me propusieron esto y sí, aquí estamos. Primeros días, llegué los primeros días de abril y los primeros días de mayo ya estábamos hisopando junto con un compañero que es el que me da una mano, me lleva y me trae, me ayuda con todos los insumos y con todos los kits diagnósticos y todo. Bien, Federico, para cerrar así, para dar un pantallazo a la gente, sos médico, bueno, trabajás de esto, estás haciendo los hisopados. Creo que estamos en el momento crítico, como se dice seguramente. En Buenos Aires tengo amigos que son médicos y ellos esperaban que no colapse, como vos también lo dijiste, en un momento que no colapse sobre todo la terapia intensiva y las camas en los hospitales. ¿En qué momento vemos ahora la situación? ¿Cómo lo ves vos en tu trabajo diario y en lo personal como médico, obviamente, ¿no? La verdad que lo que está sucediendo es relativamente raro. Nosotros, los médicos en general, no pensábamos que se iba a poder sostener la situación del Gran Buenos Aires tanto tiempo sin que se dispersara en forma mucho más agresiva y con mucho mayor número de casos hacia el interior. Es más, esperábamos ver, como sucedió ese pequeño pico en Casilda el martes pasado, que sea una cosa de todos los días y en todo el país. Acá es lo que yo te digo, que hay una fuerte influencia de la forma de manejarse de la gente
y de también una fuerte influencia de cómo se manejan las fases y los contactos por decisiones políticas que nos exceden a los médicos, y es por eso que nosotros esperábamos que haya un pico antes. ¿Qué sucede? La cuarentena prolongada, el aislamiento social preventivo, o con el nombre que adopta en cada momento y en cada situación y en cada lugar, hacen que la situación por ahí se haya prolongado más en el tiempo y haya goteado de a poco, que es lo que realmente nosotros como médicos preferimos, porque realmente es una, vamos a llamarlo tortura, estar ya hace más de 130, 140, 150 días, no tengo ni idea, en cuarentena, pero esto nos asegura que cada paciente va a recibir lo mejor que tenga cada región y cada hospital, sanatorio o SANCO para ofrecerle. Si de golpe se enferma 1000 personas, se produce un colapso. Siempre el porcentaje en esta enfermedad se manejó parecido. 20% asintomático, casi sano. 50% una gripe fuerte, para llamarlo de alguna manera. 20%, 15, 18, 20% terapia intensiva. Federico, y desde tu experiencia, la cuarentena que haya comenzado allá por marzo, ¿está bien? ¿Fue correcta? Es muy discutible desde el punto de vista de que hay componentes políticos, económicos, que van mucho más allá de la medicina, claro, y de lo que yo puedo decir o no creer, decir, no decir, o pensar, no pensar. Realmente el aislamiento es la mejor manera de evitar que los sistemas de salud colapsen. Cada cual tendrá su idea de cómo estará el sistema de salud público argentino en todo el país, como para que se hayan tomado tantas medidas preventivas, y los mismos números nacionales te dicen que en marzo contábamos, según el gobierno, no puedo ni sostenerlo, ni tampoco puedo confirmar al 100%, pero contábamos con algo así como 3.500 respiradores en el país, y ahora, según los últimos informes, creo que ya estaban llegando a más de 6.000. Claro. Es decir, duplicamos nuestra capacidad de soporte. ¿Eso va a ser suficiente en el Gran Buenos Aires e insuficiente en Jujuy? No lo sé, porque son brotes que se dan en cada región, pero sí nos dio un poco de tiempo para rearmarnos, reconsiderar las cosas, capacitar al personal, también importantísimo y dificilísimo, y tal vez estamos un poco más cansados de esperar el pico, pero también un poquito más preparados a través de todo lo que se ha hecho en este tiempo. Desde el punto de vista médico, fantástico. Desde el punto de vista político, económico y social, uno puede tener 1.000.000 de opiniones diferentes, y no vamos a ponernos a discutir eso porque realmente es muy, muy variado y muy fuera del campo médico, que es lo que a mí me importa. Claro. Hisopar, controlar y instar a la población de que todos estamos muy cansados de la situación. Yo también, hay testigos de que realmente estoy bajo bastante situaciones de estrés, pero ¿qué pasa? Prefiero esto a otros países que yo conozco, tengo la suerte de conocer, y que tenían un sistema de salud, vamos a hablar realmente sin tapujos, mucho mejor que el nuestro, porque no había duda que ciertos países europeos tenían un sistema de salud pública muchísimo mejor que el nuestro, y fueron colapsados y tuvieron que desistir de atender pacientes de cierta edad y de ciertos síntomas porque no les daba el sistema de salud para la atención. Vos escuchás eso fríamente y vos decís, bueno, pero esa persona que por ciertos síntomas o por ciertas características no recibía la atención, acá en la Argentina todavía, por suerte, no hemos tenido que tomar esa decisión ni hemos llegado a esos extremos. Claro. En parte porque por el otro lado estamos sufriendo una crisis
social, política, económica, que yo desconozco, no soy economista, pero que vamos a tener dificultades serias por lo que dicen en recuperarnos. Pero desde el punto de vista médico, por lo menos nos ha dado un poco de tiempo y de buffer, un poco de amortiguación para prepararnos e intentar brindar lo mejor ante una situación que esta noche, mañana, vamos a llegar a los 20 millones de infectados en el mundo. Claro. Nunca se ha visto en la historia actual, sí los brotes de los siglos anteriores, pero en la historia actual que se tenga conocimiento nunca se ha visto algo igual, y uno va haciendo lo que se puede en el camino. Federico, quizá como última pregunta, porque ya estamos invadiendo prácticamente el programa que viene a continuación, que es Latte Rock. ¿Te gusta el rock? Me encanta. Sí. Bueno, te recomiendo lo que viene en la programación de la radio, que es Latte Rock hasta la medianoche. Lo escucharemos, muchas gracias. Pero planteo esto, el hecho de que sea un virus desconocido, que no tiene antecedentes, digo, hay que encontrar ahí la respuesta al por qué hay más interrogantes que precisiones hoy en cuanto... ¿Sabes cuántas veces nos dijeron en los últimos días, estamos en el pico, estamos en el pico, estamos en el pico, y sin embargo cada día tenemos más infectados? Digo, se plantean más interrogantes que precisiones hoy. ¿Es ese el motivo por el que hay un desconocimiento? No quiero robar más tiempo, no es un virus desconocido. La familia de coronavirus es una familia enorme que ha causado terribles epidemias, sobre todo en el 2002, 2005 y 2012. Lo que es esto es una nueva mutación, es un virus que convive con los murciélagos, sobre todo en Asia y en el sudeste de Asia. Esta es una nueva mutación que creó una nueva familia que pasamos a llamarla coronavirus. Ustedes deben haber visto en algunos lugares que al lado le agregan SARS-B2. Sí. Eso es porque el último coronavirus, el último primo de este coronavirus que mutó, generó una pandemia bastante importante llamada la pandemia de SARS, que se dio en el Oriente y que se mantuvo en el Oriente, la pudieron contener allá. Esto es un nuevo primo que nace de esa gran familia que se llama coronavirus, y que se llama coronavirus porque tiene todas unas espigas que parecen formarle una corona, y es por eso que ustedes ven todos los gráficos del virus dibujado como una cosa esférica con pelitos que le salen y le forman la corona. Por eso es el nombre de coronavirus. Esto sí, es una nueva mutación. Ya hay múltiples mutaciones de la nueva mutación, y es por eso que se lo hace tan imposible de prever, y un caso nuevo y de muy profundo estudio. La última tuya, Cristian, y estamos prácticamente despidiendo al doctor. No, creo que fue muy claro en todo. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue de acá hacia adelante tu trabajo? ¿Vas a seguir con lo hisopado dentro del departamento? ¿Vas a seguir haciendo el mismo trabajo que se viene haciendo, bien? Prometí a la gente de San Jorge, y obviamente también me siento en parte comprometido porque ya tengo bastante bien desarrollado todo el protocolo, a hisopar gente en forma ambulatoria, todo lo que necesiten, y después iremos viendo de acuerdo a cómo se va desarrollando la pandemia y cómo vamos terminando de controlar, cómo se va terminando de controlar o no la situación, no lo decidimos nosotros. Bueno, iremos viendo cómo sigo desarrollando mi actividad profesional de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. Es más, nunca pensé estar haciendo esto hace 6 meses cuando empecé a organizar las cosas para venirme a vivir en forma definitiva acá. Federico, muy agradecidos. La última pregunta es esta. Estamos en un departamento sin casos. Único departamento en toda la provincia de Santa Fe, y es no sé si llamarlo privilegio, pero sí es una suma de componentes la que se ha dado para que esto verdaderamente sea tal cual. El hecho de ser el único departamento. Me parece que sos un referente como para hablarle a toda la gente, digo, para saber cómo cuidamos, cómo defendemos. Aquellos que estamos en el ámbito futbolero decimos, hay que cuidar el invicto. Seguro. Bueno, ¿cómo lo cuidamos a ese invicto? Para que no nos entren, para que no nos ataquen y para que no nos hagan goles. Un poco lo que hablábamos antes. Prevención, prevención y prevención. Lamentablemente, yo creo que en algún momento, si la situación se sigue desarrollando así y hay 6.000, 7.000 casos por día
en el país, lamentablemente puede llegar a haber algún contagio en la zona. Yo creo que el excelente trabajo que han hecho de prevención todos los hospitales y comunas y SANCOS de la zona, junto con la comuna y las municipalidades de la región, han ayudado a esto. Pero esto depende fundamentalmente de la gente que se cuide, de la gente que lamentablemente está harta, cansada, con problemas económicos, pero que si el departamento está así, es por una combinación de que cada sector hizo lo suyo y lamentablemente siempre se pide un empujoncito y un poquito más de aguante, y no podemos saber hasta cuándo, porque este virus realmente está haciendo muchos más estragos de lo que se pensaba en el inicio. Pero sí hay que saber reconocer que se hicieron bastante bien las cosas, y es por eso que seguimos sin resultados positivos en el departamento, y para cuidarlo, mantener la prevención, mantenernos haciendo lo que se debe haber estado haciendo, y aún más, mejorar todavía más las prácticas de prevención, a pesar de que uno está cansado un poco, porque evidentemente el número de casos sigue creciendo y no podemos aislarnos del resto del país. Por lo tanto, hay que seguir haciendo lo que se venía haciendo, que evidentemente antes de que yo llegara también lo hicieron muy bien. Yo soy simplemente una cadena más que por suerte hisopé siempre adecuadamente y no le erré a ningún caso positivo, porque si no, ese caso hubiese hecho un foco bastante importante. Un desastre. Sigamos y más paciencia para todos en una situación difícil como es cualquier pandemia, con 20 millones o casi 20 millones de infectados en todo el mundo y una cantidad de muertos que por suerte en el porcentaje es baja, pero no dejan de ser pacientes muertos en una situación delicada como es cualquier proceso infeccioso de esta.